¿Cómo están? Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hablar de la evaluación que se hace sobre los recursos de laboratorio eh, en función a la uniformidad de los resultados de ensayo de laboratorio, hablando de la resistencia de los especímenes cilíndricos. Entonces existen criterios para evaluar si los procedimientos del laboratorio y las operaciones del laboratorio están conforme a los estándares y si los recursos que tiene el laboratorio, los laboratoristas, las herramientas permiten obtener resultados de ensayo confiables y uniformes dentro de ciertos criterios que exigen los estándares. Entonces vamos a evaluar dos recursos. En un caso sería los moldes del laboratorio, y en otro caso estarían los laboratoristas. Entonces, si evaluamos los moldes, tenemos en este caso, por ejemplo, 155 moldes y tenemos una colección de datos de 5 meses de un tipo de hormigón H21, por ejemplo. No se pueden mezclar con otras resistencias, puesto que en función de la frecuencia de cada resistencia, un molde podría exhibir que tendría producir mayores resistencias, pero sin embargo es solamente una cuestión de la frecuencia. Entonces se elige la misma resistencia para el análisis y tenemos aproximadamente 427 datos y 155 moldes. Entonces en algún caso filtramos los moldes que tienen obviamente mayor cantidad de rotura o resistencia, de datos de resistencia, para poder tener una mayor certidumbre al momento de hacer estadística. Entonces, con esos moldes que tienen tal cantidad de datos, a través de la ayuda de un programa, se ordenan los datos de resistencia obtenidos en cada molde. Aquí están los 155 moldes. En realidad serían 45 moldes que cumplen con el criterio de tener datos mayores a 4 resultados por lo menos. Entonces aquí se va ordenando todos los resultados de resistencia que produce cada molde y se hace una evaluación estadística donde, los que conocen de estadística entonces saben que se obtiene un promedio, desviación estándar, coeficiente de variación, tamaño de muestra, estadístico T porque todos son menores a 30, y se calcula el FCK. Entonces, en base a esta distribución de FCK se obtiene lo que es el mínimo y el máximo, y se configuran clases, es decir, clases de resistencia, como se ve acá, y se elabora un histograma de frecuencia. Entonces, con el histograma se puede hacer una curva potencial, un Pareto, y de alguna manera clasificar los moldes en clase A, es decir, los que producen alta resistencia, clase B y clase C. Entonces esta es una manera, de alguna manera sencilla, rápida, de poder clasificar los moldes. Y aquí se ven igualmente en función del histograma. El primer 20% corresponde hasta la resistencia 227 kilos por centímetro cuadrado para un H21. Entonces, como estos datos de FCK están ordenados de menor a mayor o de mayor a menor, entonces apuntamos hasta más o menos esa misma resistencia, y hasta ese nivel estarían los moldes clasificados como clase A. Entonces estos serían los moldes clase A, y sucesivamente los moldes clase B y clase C. Obviamente existen criterios estándares para evaluar de otras maneras los moldes, ya sea por geometría, por escuadría, por perpendicularidad, y obviamente si tienen las dimensiones conformes a los estándares de ASTM. Bien,
esa es una de las clasificaciones que es posible, o evaluaciones que es posible ejecutar. Y por otro lado también tenemos a los laboratoristas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un resumen de diferentes obras, de diferentes laboratoristas, diferentes personas. El camión del cual se ha extraído cada resultado de ensayo. Entonces, cuando evaluamos laboratoristas, existe un procedimiento formal que obviamente de igual manera tal vez se lo podría evaluar en el caso de los moldes, aunque en los moldes no puede existir un análisis de pares de cilindros, porque el mismo molde no se puede usar dos veces al mismo tiempo. Entonces, por eso es que el análisis de los moldes es un tanto diferente. Pero en el caso de los laboratoristas sí podemos analizar resultados de ensayo, es decir, resultados de pares de cilindros. Y vamos a repasar un poquito lo que indica ACI 214. Básicamente, al analizar pares de cilindros o conjuntos de cilindros compañeros, nos interesa conocer la uniformidad de ese conjunto de cilindros compañeros ejecutados por el laboratorista. Entonces existe el indicador del within batch variation, within batch standard deviation, o la variación interna de la bachada, o variación interna de la muestra, del ensayo. Y eso no es otra cosa que la desviación estándar de los resultados de los cilindros compañeros. Si uno hace estadística, quienes llevaron el curso de estadística conmigo han visto que existe una equivalencia entre la desviación estándar de los cilindros compañeros, ya sea una desviación estándar agrupada, una desviación estándar promedio representativa, o una desviación estándar de simplemente un conjunto de cilindros compañeros. Entonces existe una equivalencia. Incluso hemos visto que los cilindros compañeros equivalen a la desviación estándar del resultado de ensayo de dos cilindros multiplicado por la raíz de 2. Entonces básicamente no es otra cosa que una desviación estándar, y es fácil de calcular en estadística. Pero también, como indica aquí la ACI 214, es interesante poder expresar esa misma desviación estándar en términos de un rango, de los cilindros compañeros. ¿Y qué es el rango de los cilindros compañeros? Es el máximo valor de resistencia de los cilindros compañeros menos el mínimo valor de resistencia. Entonces, al dividir ese rango entre un factor de 2, que se obtiene de esta tabla para dos cilindros compañeros, 3, 4, etc. Incluso se puede obtener para diferentes números de cilindros compañeros. Entonces obtenemos estos factores de 2 de esta tabla, y de esa manera se calcula la desviación estándar interna del lote. Obviamente este rango debería ser al menos el rango promedio de 10 resultados de ensayo. Debería ser al menos el rango promedio de 10 resultados de ensayo, según lo indica ACI 214. Entonces, en esta tabla, volviendo a la tabla, aquí tenemos diferentes conjuntos de resultados de ensayo. Algunos son de 2 cilindros compañeros, otros son de 3, y a través de un programa se obtienen los resultados de ensayo y el rango de ensayo, ¿no?, de cada uno de estos ensayos. Y como la mayor cantidad de resultados están conformados por 2 cilindros compañeros, entonces se analiza directamente para 2 cilindros compañeros. Entonces se hace una tabla resumen, donde se ve aquí al laboratorista, el resultado de ensayo y el rango del ensayo. Y aquí a la derecha se hace igualmente la distribución en función del laboratorista. Aquí en la primera fila se ve el resultado de ensayo, y en la segunda fila se ve
el rango del ensayo. Entonces vamos a hacer dos tipos de análisis. El primer análisis es un análisis de FSK que da algunas luces sobre el desempeño del laboratorista. Se calcula la resistencia promedio, desviación estándar, coeficiente de variación, cantidad de tamaño de muestra, estadístico T y el FSK. Bien, pero de alguna manera el FSK no es suficiente para evaluar al laboratorista, porque puede ser que tenga un FSK elevado, sin embargo no cumple con las características de dispersión o de uniformidad. Podría no cumplir con esas características de uniformidad. Entonces se evalúa el rango del ensayo y se calcula el rango medio, en este caso el rango de 2 periodos. Idealmente debería ser el rango de 10 periodos, como indica el estándar, pero si tenemos mayor ruido estadístico con una media móvil de 2 periodos, y si cumple aún así, entonces podríamos ver que el desempeño del laboratorista es bueno. Entonces se calcula aquí en el A6214 se indica, por ejemplo, que con esa desviación estándar interna del ensayo se puede calcular un coeficiente de variación en función del promedio de la resistencia de diferentes resultados de resistencia, y según ACTM C39, como indica acá, que la tenemos aquí, ese coeficiente de variación no debería superar el 2.9% en condiciones de obra para cilindros de 15×30. Entonces no debería superar el 2.9% el coeficiente de variación, ya sea para un conjunto de resultados de ensayo, para un récord de ensayo, es decir, si el Within Batch Standard Deviation es para un conjunto de 10 ensayos, o si lo fuera para incluso 2 cilindros compañeros, ¿no? Entonces tenemos ese límite establecido por ASTM C39 y lo calculamos acá, donde aquí tenemos el promedio, el rango medio, y aquí a la derecha tenemos el mismo rango medio dividido entre el factor de 2, dividido entre el promedio de los resultados de ensayo. Nos habíamos dicho que aquí el rango medio se divide entre el factor de 2 y todo eso se divide entre el promedio de los resultados de ensayo. Entonces aquí vemos que en este caso la precisión del laboratorista es de un coeficiente de variación de 1.60, que es menor a 2.9 y por lo tanto cumple. De la misma manera se evalúa con cada laboratorista para ver si tienen un proceso o siguen operaciones que se consideren que producen resultados uniformes. Bien, entonces tenemos ese dato adicional, y con la ayuda de, como hemos dicho, que se puede expresar la variación interna de la bachada a través del rango, entonces es interesante poder hacer eso para poder obtener gráficos como las cartas de control R, donde se compara el rango de los ensayos, de cada laboratorista contra un rango medio esperado. Entonces este rango medio esperado, que es la línea naranja, depende de el coeficiente de variación medio, que es del 5%, es decir, básicamente ese rango medio esperado sale de esta misma expresión, habiendo calculado el coeficiente de variación, solo que este coeficiente de variación se lo toma como el 5%, y lo vamos a ver aquí más abajo.
correcto aquí. Entonces es como un coeficiente de variación medio, ¿no? Si aquí el estándar especifica el 2.9%, el promedio tendría que estar entre 5%, es como un margen de tolerancia. El factor de 2 sigue siendo 1.128 y la resistencia media. Entonces viene de la misma expresión y este vendría a constituirse en el rango medio esperado. Entonces aquí vemos los gráficos de las cartas de control R de los diferentes laboratoristas. Ahí se grafica el rango medio y aquí está la volatilidad de los diferentes rangos. En este caso el desempeño de este laboratorista es menor, es decir, cumple con la precisión, es de 1.60, es inferior a 2.9% y se nota en el gráfico, ¿cierto? Se nota que está por debajo del rango medio esperado, por lo tanto tiene una buena precisión. Y así sucesivamente podemos medir al resto de los laboratoristas. Vemos aquí, hay algunos que se pasa un poquito y vemos otros que están por debajo, en algunos casos se acercan. Entonces evitamos siempre de que esta línea azul se acerque a la línea naranja, porque eso es un indicador de que no hay precisión. Entonces podemos hacer una tabla de resumen donde aquí se puede ver el FSK producido por cada laboratorista. Sin embargo, podemos ver que en los laboratoristas que tienen un tamaño de muestra muy pequeño, obviamente este valor encierra mucha incertidumbre y no es muy creíble. No es muy creíble porque encierra mucha incertidumbre. Sin embargo, parece existir un acompañamiento entre una convergencia entre el FSK y la precisión del laboratorio. Obviamente, si la precisión es buena, también el FSK podría llegar a ser bueno, ¿no? Entonces, obviamente, ni la precisión ni el FSK por sí solos podrían explicar el buen desempeño de un laboratorista, porque puede ser que un laboratorista ejecute cilindros de manera uniforme, pero uniformemente mal, es decir, que no siga los estándares del varillado, del golpeado con el mazo de goma. Entonces, si no sigue los estándares, puede ser que los cilindros salgan uniformes, pero obviamente no va a tener un buen resultado, ¿no? Entonces aquí vemos algunos casos, por ejemplo, y en otros casos sí existe uniformidad y al mismo tiempo existen buenos resultados de FSK. Entonces esa es una forma en cómo podemos evaluar la uniformidad de las operaciones de los laboratoristas y de los equipos y herramientas que dispone el laboratorio. También es interesante observar esta tabla de requisitos del coeficiente de variación de AZMS39, porque existen algunas expresiones sobre valores aberrantes, como la que se ve aquí, donde la diferencia entre la suma no debe ser, aquí esto está invertido, debería ser menor, es decir, debería ser menor que un cierto valor, en este caso 6 milésimos. Y si vemos de dónde sale esta expresión, bueno, se parece mucho a esta otra. Bueno, aquí vemos por ejemplo un ejemplo de carta de control R, antes de ir al otro ejemplo, donde obviamente el promedio móvil de 10 periodos se sale muy por encima del rango esperado, entonces este rango estaría mal. Obviamente este rango está en megapascales, ¿no? Bien, entonces les decía que esa expresión de los valores aberrantes se parece mucho a esta expresión.
donde habíamos dicho que la diferencia es el rango. La diferencia es el rango y la suma dividida entre 2 en un par de cilindros es el promedio. Entonces esta expresión se parece mucho, y si tenemos el 2 aquí en el denominador, lo llevamos a multiplicar y el rango lo dividimos entre D2, que sería 1.128, tendríamos 2 sobre 1.128, y eso nos daría aproximadamente 1.77. Si sabemos que ese coeficiente de variación no debería ser mayor a 2.9, entonces a la derecha tendríamos 2.9, y 2.9 dividido 0.029 dividido entre 1.77 me daría una cifra parecida a este de acá. En realidad sale como 16 milésimos. Y bueno, cuando se examina que no se cumple esta inecuación, cuando esto es mayor a 6 milésimos, cuando es mayor a 6 milésimos, entonces se podría considerar como que el par es aberrante, es decir, no me produce un resultado confiable porque el par de cilindros estaría muy disperso, y por lo tanto se debería evaluar cuál ha sido la causa de esa disparidad, y en todo caso eliminar el resultado de ensayo, porque sería un conjunto de ensayos poco representativo. Bien, entonces eso es lo que quería comentarles en esta oportunidad. De esa manera podemos evaluar los recursos que dispone el laboratorio para evaluar la uniformidad de las operaciones y de que produzcan resultados uniformes dentro de los estándares. Muchas gracias.